Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares, presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, el detrás de cámara de la serie Primero Dios en nuestra gran serie Feliz para Siempre con el tema número 9. ¿Qué significa meditar en la palabra? Primera parte. Este es el primer tema del segundo bloque que lleva por título Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. Este bloque va a tomar los días 9, 10 hasta el día 16. Vamos a presentarle primeramente un vistazo general de qué encierra todo el bloque Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. Primero, día 9. ¿Qué significa meditar en la palabra? Primera parte. Día 10. ¿Qué significa meditar en la palabra? Segunda parte. Día 11. Medita bajo la dirección del Espíritu Santo. Día 12. Meditación y crecimiento espiritual. Primera parte. Día 13. Meditación y crecimiento espiritual. Segunda parte. Día 14. La práctica de la meditación. Primera parte. Día 15. La práctica de la meditación. Segunda parte. Y día 16. La práctica de la meditación. Tercera parte. Este es el bosquejo de el segundo motivo por el cual fuiste creado. Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. Esto nos lleva entonces primero a recordar que el primer bloque se trató, fuiste creado para mantener una relación con Dios. Y en este primer bloque vimos día 1, salvo por un día. Día 2, renovados cada día. Día 3, una triste realidad. Día 4, cómo relacionarme con Dios. Día 5, una vida devocional con Jesús. Día 6, descubre el plan de Dios para tu vida. Día 7, oye, escucha y obedece. Y cerramos con el día 8, que fue hoy, cómo guardar la palabra de Dios. Ahora, mis queridos amigos, vamos a iniciar la lectura. Recordemos que primero presentamos el texto original en el método MCaja. Presentamos el texto original y luego aplicamos el análisis en cada una de sus partes del texto original. El texto original es el siguiente. ¿Qué significa meditar en la palabra? Primero, luego de leer la cita bíblica, vamos a tener una oración. Leamos la cita bíblica primero. Por tanto, pondréis, comienzo otra vez. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 11 versículos 18 y 19. Oramos. Gracias, Padre, le damos por permitirnos llegar a este momento en el que preparamos la lección para el noveno día de nuestra serie Primero Dios. Oramos, buen Dios, por todos los amigos que pertenecen al Ministerio Conéctate a Jesús y se conectan diariamente a la serie Feliz para Siempre, que cede su espacio en este mes a esta serie Primero Dios. Oramos, buen Dios, por los que conocemos sus nombres, la hermana Nora, la hermana Ramona, el hermano Obed,
Y cada uno de los chicos, los jóvenes que diariamente, oh Padre Santo, hacen el esfuerzo entre ir a la escuela y estudiar la palabra de Dios temprano en la mañana. Gracias, Señor. Su Espíritu Santo los conduzca a cada uno de ellos y podamos, oh Padre Santo, juntos prepararnos, como dice Amós 4:12, para aquella cita que tenemos con nuestro Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El texto originalmente dice: ayer aprendimos dos maneras de cómo podemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, memorizando textos bíblicos y alabando a Dios. Hoy aprenderemos dos maneras más, escribiendo y hablando la palabra de Dios. Veamos la primera: escribir la palabra. Copia el texto de la Biblia. Copiar el texto de la Biblia es otra manera muy práctica de memorizar el texto sagrado. Para tu momento de meditación, usa un cuaderno o una computadora y procura anotar o digitalizar los textos que más tocaron tu corazón. Cuando escribimos, percibimos mejor los detalles del texto y así las cosas que no captamos con una simple lectura pueden ser descubiertas y aplicadas a la vida. Nuestra primera frase, antes de saludar a Atendor Fu, que se ha unido a nuestra transmisión. Saludos, Atendor. Nuestra primera frase es: leyendo, escribiendo y cantando diariamente, estaremos guardando la palabra viva de Dios en nuestro corazón y así le seremos fieles en todo. Esta es nuestra primera frase. La vamos a repetir más adelante. Para los que son predicadores, muchos sermones surgirán con esta práctica. Los mejores sermones son los que tocan en primer lugar el corazón del predicador. Así serán expuestos con más poder y convicción. Cuando Dios, por intermedio de Moisés, dio instrucciones para los futuros reyes del pueblo de Israel, incluyó lo siguiente. En Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 y 19, leemos lo siguiente: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces recibirán para sí un libro, una copia de esta ley. Entonces recibirá para sí en el libro una copia de esta ley. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrán consigo, y leerá, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las cosas de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Deuteronomio 17, versículos 18 y 19. Repito el texto: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro cada copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas,
y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Leyendo, escribiendo y cantando diariamente estaremos guardando la palabra viva de Dios en nuestro corazón y así le seremos fieles en todo. Segunda manera para este día, hablar de la palabra de Dios. Recuerde que la primera manera es escribir la palabra. De las dos maneras que estamos estudiando hoy día, la primera es escribirla. La segunda, hablar de la palabra de Dios. Otra manera de guardar la palabra de Dios en el corazón es hablar de ella a otras personas. Isaías capítulo 58 versículo 7 nos recuerda: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Nuestra segunda frase clave para el día de hoy es la siguiente: cuanto más meditemos en la palabra, más contenido tendremos para nuestra conversación y testimonio. Amén. La bendición total es para quien habla y para quien oye. Es bueno hablar de las bendiciones de Dios y de su mensaje. Malaquías nos recuerda que esa conversación se registra en un memorial en los cielos. Malaquías 3, versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Amén. Nuestro corazón se siente edificado y fortalecido al hablar unos con otros sobre la palabra. Eso fue lo que pasó con los discípulos que iban por el camino a Emaús, conversando con Jesús, y después comentaron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Lucas capítulo 24 versículo 32. La práctica de hablar sobre la palabra de Dios también está incluida en el libro de Deuteronomios capítulo 6 versículos 6 al 9. Lee y te reto para que lo memorices. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando más meditemos en la palabra, más contenido tendremos para nuestra conversación y testimonio. Hasta aquí el tema principal con el que comienza el segundo bloque de esta serie Primero Dios. Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios, bajo el título ¿qué significa meditar en la palabra? Primera parte. Mañana estaremos viendo la segunda parte, pero antes déjame recordarte algunas actividades adicionales que debes practicar hoy con la ayuda de Dios y la conducción del Espíritu Santo. En estos momentos
al tener tu encuentro con Dios, pon en práctica lo aprendido en la lección de hoy. Primero, cuando estudies tu lección de escuela sabática y encuentres un texto bíblico que te impactó, escríbelo y comparte con otros lo aprendido. Segundo, continúa adquiriendo el hábito de orar, siguiendo los pasos del plan de oración diaria que presentamos en días anteriores. Sugerencias de cómo poner en práctica el primer paso. Agradeciendo a Dios. Son 4 minutos. Puedes dividirlo en 3 formas. Por ejemplo, dedica un tiempo de esos 4 minutos a agradecer por su cuidado diario. Otro tiempo de esos 4 minutos a agradecer por tu familia. Y cierra agradeciendo por tu trabajo, por tu escuela, si eres un estudiante. Amén. En la noche, antes de ir a descansar, haz el culto vespertino con tu familia. Comienza y termina con Dios el día. Amén. Muy bien. Vamos entonces a revisar la información que hemos leído para que cuadre con lo que nuestro asesor virtual nos va a analizar. Dice Deuteronomio 17, versículos 18 y 19. Vamos a ver dónde está esto. Deuteronomio. Ajá, ok. Vamos a pedirle. Voy a darle. Bien. Listo, ya les vimos la primera parte. Ahora voy a leer para beneficio de el profe que nada más que recibió la primera parte. Vamos a leer nuevamente la segunda parte. Esta es la segunda parte para el día 9. Hablar con la palabra de Dios. Otra manera de guardar la palabra de Dios en el corazón es hablar de ella a otras personas. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes de los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu reino, tu Dios reina. Nuestra segunda frase es: cuanto más meditemos en la palabra, más contenido tendremos para nuestra conversación y testimonio. La bendición total es para quien habla y para quien oye. Es bueno hablar de las bendiciones de Dios y su mensaje. Malaquías nos recuerda que esa conversación se registra en un memorial en los cielos. Malaquías 3, versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó,
y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Nuestro corazón se siente edificado y fortalecido al hablar unos con otros sobre la palabra. Eso fue lo que pasó con los discípulos que iban camino a Emaús, conversando con Jesús, y después comentaron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Lucas capítulo 24 versículo 32. La palabra o la práctica de hablar sobre la palabra de Dios también está incluida en el libro de Deuteronomios capítulo 6 versículos 6 al 9. Lee y te reto a que memorices los tres versículos 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Los cuatro versículos. Dicen: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuanto más meditemos en la palabra, más contenido tendremos para nuestra conversación y testimonio. Hasta aquí el contenido del noveno día, bajo el título ¿qué significa meditar en la palabra? Primera parte. Ahora te voy a presentar las actividades adicionales para este día. Actividades del día. En estos momentos, al tener tu encuentro con Dios, pon en práctica lo aprendido en la lección de hoy. Primero, cuando estudies la lección de escuela sabática y encuentres un texto bíblico que te impactó, escríbelo y comparte con otros lo aprendido. Segundo, continúa adquiriendo el hábito de orar siguiendo los pasos del plan de oración diaria. Como una ayuda para el primer paso, te damos la siguiente sugerencia. Agradecimiento a Dios, 4 minutos. Divide esos 4 minutos de la siguiente forma. Agradece por su cuidado diario. Segundo, agradece por tu familia. Y tercero, agradece por tu trabajo, y si eres joven y estás en la escuela, agradece por tu escuela, por tus compañeros de clase, por tus maestros, y verás que no te vas a dar cuenta cuando los 4 minutos ya pasaron. Y cerramos en la noche, antes de ir a descansar, haz el culto vespertino con tu familia, porque comenzamos el día con Dios y terminamos el día también con Dios. Comienza y termina el día con Dios. Todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Amén. Te espero mañana, cuando estaremos viendo el contenido original del día 10, qué significa meditar en la palabra, segunda parte, donde vamos a ver Josué capítulo 1 versículo 8. Ahora, habiendo terminado con lo que es la primera y segunda parte del día 9, le pedimos a nuestro asesor virtual, la plataforma de inteligencia artificial Gemini, que utilizando el método M-Caja completo, analice todo el día 9. Adelante, profe. Bien, esta es la respuesta del profe al análisis del día 9, utilizando el método M-Caja. Dice: gracias, hermano José. Ahora que tengo ambas partes del contenido del día 9, ¿qué significa meditar en la palabra primera parte? Podemos aplicar el método M-Caja completo a este tema tan crucial sobre la meditación bíblica. Aquí tienes el análisis para el día 9. Seminario: descubre la Biblia con el método M-Caja.
Aplicación de ejemplo, tema 9. ¿Qué significa meditar en la palabra? Primera parte. Bienvenidos al Ministerio Conéctate a Jesús. Saludos amigos. Es un privilegio tenerlos aquí en el Ministerio Conéctate a Jesús ahora, junto con seminarios y tutorías TISU. Nuestra misión es clara: ofrecerles la mejor alternativa para crecer espiritualmente y encontrar respuestas a los desafíos de la vida, todo a través de la sabiduría de la palabra de Dios. Comenzamos con nuestra primera pregunta. ¿Demasiado ruido para escuchar lo importante? ¿Algunas veces sientes que tu día está lleno de voces, notificaciones, distracciones que te impiden escuchar lo que realmente importa? ¿Te gustaría tener una guía clara para tomar mejores decisiones y encontrar paz en medio del caos? Hoy vamos a descubrir cómo una acción sencilla pero profunda puede transformar tu capacidad de navegar la vida, vencer crisis y vivir con propósitos. Imagina que estás en una autopista con múltiples señales de tránsito, pero solo una te lleva a tu destino. Si no prestas atención a la señal correcta, podrías perderte o chocar. Lo mismo ocurre con las voces de la vida. Hoy vamos a aprender a sintonizar la voz más importante para que siempre encuentres tu camino. Esto es importante porque recuerdo que en California, en cierta ocasión, estábamos viajando hacia un lugar y me narró mi esposa que la primera vez que viajaron a ese lugar no pusieron atención a la señal y se perdieron. Habían tantas señales, tantas indicaciones y uno tiene que saber exactamente cuál es la clara. Y en días pasados también me contó mi esposa que estando en California iban hacia las montañas y quedaron bien perdidos. Les tomó más tiempo del que tenían preparado, hasta cuando finalmente encontraron el camino correcto y llegaron a su destino. Es sumamente importante ponerle atención a las señales. Así también en el marco espiritual es sumamente importante ponerle atención a las señales. Déjame compartir con ustedes la pantalla que estoy viendo para que todos podamos, aquí voy a usar esta mejor, gracias. Bien, en los próximos minutos aprenderemos a desempacar verdades bíblicas de forma sencilla con el método M-Caja y verán cómo la clave para una vida plena está en una conexión diaria y obediente a la voz de Dios. Primero déjeme presentarle brevemente qué es el método M-Caja. Sé que los que estuvieron ayer y anteayer ya conocen el método M-Caja, pero los nuevos no, así que permítame un minuto para presentarle qué es el método M-Caja. El método M-Caja, cinco letras que representan las iniciales del nombre de nuestro canal, Ministerio Conéctate a Jesús Ahora, de nuestro ministerio. Ministerio Conéctate a Jesús Ahora. Como su guía rápida y efectiva para desempacar la verdad divina de la Biblia. Piense en este método como una guía rápida y efectiva
que lo ayudan a desempacar la verdad bíblica. Está diseñado para que la palabra de Dios sea clara, relevante y transformadora para su vida, sin importar cuánto conocimiento bíblico tenga. Buscamos, nos esforzamos por buscar una forma sencilla de conocer lo que el texto nos dice de manera completa. Y por eso la M significa mapa general. ¿Qué es el mapa general? Bueno, primero vemos un resumen en esta sección, vemos un resumen clave del pasaje bíblico que nos ubica. Luego, lanzamos dos preguntas directas que nos invitan a la reflexión y nos animan a buscar respuestas en el texto. Segunda parte del método, la letra C, de conceptos clave. Después de conectarnos al texto, después conectamos el texto con dos grandes verdades de la Biblia. Esto se llama paralelismo, que te ayudan o te ayudarán a entenderlo mejor y a ver su coherencia. O sea, hacemos del texto original que tomamos, buscamos qué relación tiene ese texto con el resto de la Biblia, qué paralelismo existe. Tercera parte, la A. La A viene de anclas. Aquí descubrimos dos creencias fundamentales de nuestra fe. De las 28, tomamos las dos que más relación tengan con el texto. Y una cita inspiradora de Elena G. White que nos dan estabilidad y profundidad. Necesitamos mantenernos en el camino y ese es el trabajo del ancla. Nos mantiene en el camino para que, por muy fuerte que sea el viento que sople, la intención de desviarnos de lo que es el camino, de lo que es la verdad, nos mantengamos anclados a nuestras creencias fundamentales que están diseñadas con base en la palabra de Dios, lo mismo que los escritos de Elena G. White. Luego vemos nuestro cuarto bloque, la J de joyas preciadas. Esta parte es la que más me gusta. Extraemos dos enseñanzas cristocéntricas y transformadoras que son la respuesta de nuestras preguntas iniciales presentadas en la M, en el primer bloque, la M. ¿Sí? Y nos muestran el valor práctico del texto para nuestra vida. En el primer bloque formulamos dos preguntas y en el cuarto bloque damos respuesta a esas dos preguntas. Y cerramos con el quinto bloque, que es la A de ahora, a aplicaciones concluyentes. El ministerio Conéctate a Jesús ahora cierra el bloque dándonos dos ideas prácticas y actuales para aplicar estas verdades en tu vida diaria, usando incluso la tecnología y para compartir el mensaje del evangelio a otros. O sea, hoy, en esta época tecnológica, todavía podemos compartir y cumplir la gran comisión. Así que preparemos un estudio bíblico dinámico y transformador. Vamos a aplicar el método M caja al texto de hoy, día 9. ¿Qué significa meditar en la palabra? Primera parte. Perdón. Déjame despejar la garganta. Lectura bíblica principal. Deuteronomios capítulo 11, versículos 18 al 19 y Salmos capítulo 119, versículo 11. Deuteronomio 11, versículos 18 al 19 dice: Por tanto, pondréis
estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Luego de leer el texto original, ahora apliquémosles el método MK, la M, mapa general. El día 9 nos invita a profundizar en cómo guardar la palabra de Dios en el corazón, presentando dos métodos fundamentales: escribirla y hablarla a otros, complementando la memorización y el canto vistos ayer. Estas prácticas nos permiten asimilar los dichos de Dios de una manera más profunda, percibiendo detalles que una lectura superficial no revelará. Hablar de la palabra, ya sea compartiendo testimonio o discutiendo sus verdades, no solo nos edifica, sino que también glorifica a Dios y es un testimonio poderoso. El objetivo es que la palabra impregne cada aspecto de nuestra vida diaria. De este texto del día 9 surgen dos preguntas generadoras. En un mundo en donde la escritura se ha vuelto digital y la conversación es a menudo superficial, ¿cómo podemos practicar activamente escribir la palabra y hablar de ella para que realmente se arraigue en nuestro corazón y se convierta en parte de nuestro testimonio? Pregunta 2. El texto sugiere que cuando más meditemos en la palabra, más contenido tendremos para nuestra conversación y testimonio. ¿De qué manera concreta podemos hacer de la meditación una práctica diaria tan profunda que nos impulse naturalmente a compartir a Jesús con otros? Nuestro segundo bloque, la C, conceptos clave. Aquí buscamos el paralelismo con la Biblia. Dos paralelismos son: primero, Deuteronomio 6, 6 al 9, capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje es el corazón de la instrucción para integrar la palabra de Dios en cada aspecto de la vida diaria. Hablada, repetirla, usarla como señal y escribirla, reforzando la idea de la omnipresencia de la palabra. Lucas 24, versículo 32 es nuestro segundo paralelismo, camino a Emaús. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Este versículo ilustra el poder transformador de conversar sobre la palabra de Dios. Revela cómo el diálogo y la exposición de las escrituras
pueden encender el corazón y edificar a quienes participan, demostrando que hablar de Dios es una práctica de discipulado. Vamos a nuestro tercer bloque, la A de anclas. Para ello encontramos en las 28 creencias fundamentales dos que nos sirven de ancla para no salirnos del camino. La creencia fundamental número 1, la palabra de Dios. Este tema refuerza la importancia central de la Biblia como la revelación inspirada de Dios que debe ser activamente atesorada, escrita y compartida para influir en cada aspecto de nuestra vida y fe. Y 2, creencia fundamental número 11, crecer en Cristo. Las prácticas de escribir y hablar la palabra son métodos activos de meditación que contribuyen significativamente al crecimiento espiritual, la madurez del creyente y la capacidad de testificar de Cristo. Y nuestro tercer ancla para este estudio se encuentra en el libro Exaltad a Jesús, página 119, de Elena G. de White, que dice: el estudio diario de la palabra de Dios, su meditación y su aplicación a la vida práctica son esenciales para el crecimiento espiritual. El Señor desea que su verdad no solo esté en la mente, sino grabada en el corazón y fluya en los labios como un testimonio vivo. Así nos mantenemos en el camino que hemos conocido. Vamos ahora con nuestro penúltimo bloque, la J, de joyas preciadas. Enseñanzas cristocéntricas y transformadores que se extraen del día 9. Recuerdan que en el primer bloque, el bloque M de mapa general, presentamos dos preguntas, ¿sí? Las respuestas a estas preguntas son nuestras joyas preciadas. Primero, recordemos las dos preguntas. La primera era: ¿cómo podemos practicar activamente escribir la palabra y hablar de ella para que realmente se arraigue en nuestro corazón y se convierta en parte de nuestro testimonio? Y la segunda: ¿de qué manera concreta podemos hacer de la meditación una práctica diaria tan profunda que nos impulse naturalmente a compartir a Jesús con otros? Bueno, a lo largo del estudio hemos dado respuestas, pero en el cuarto bloque, joyas preciadas, vamos más directo a la respuesta. Aquí están las respuestas. Primera: en esta era digital, escribir la palabra significa usar herramientas como diarios espirituales, digitales o físicos. Y hablar de ella implica compartirla en grupos de estudio o plataformas sociales. Estas prácticas conscientes y deliberadas obligan a nuestra mente a procesar y retener la verdad de Cristo más profundamente, haciendo que la palabra no sea solo información, sino una guía viva que nos protege del pecado y moldea nuestro carácter a su imagen. Amén. Pregunta número 2. Para que la meditación nos impulse a testificar, debemos hacerla un hábito diario primordial. Esto significa no solo leer, sino escribir los textos que nos impactan y luego reflexionar sobre ellos intencionalmente. Al llenar nuestra mente y corazón con la palabra de Cristo,
naturalmente tendremos un contenido rico y personal para compartir. Cuando la palabra arde en nuestro propio corazón, como les ocurrió a los discípulos de Emaús, el testimonio fluye con poder y convicción, reflejando a Jesús en nuestras conversaciones diarias. ¡Santo! Y cerramos con la A de aplicaciones concluyentes. El ministerio Conéctate a Jesús ahora concluye el día 9 de la siguiente manera. En esta época contemporánea podemos compartir y cumplir la gran comisión. Primero, diario bíblico digital y notas personalizadas. Usa aplicaciones como Google Docs, Evernote o un simple editor de texto en tu celular o computadora para copiar y anotar los versículos que te impactan. Crea un cuaderno de sermones digital con tus reflexiones. Esto te ayudará a escribir la palabra de una manera moderna, captar detalles y personalizar tu estudio, fomentando la meditación profunda y la preparación de futuros sermones o testimonios. 2. Conversaciones, impacto bíblico en grupos digitales. En tus grupos de WhatsApp, redes sociales o plataformas de videollamadas con amigos y familiares, propone temas de conversación basados en textos bíblicos que te hayan edificado. No solo envíes enlaces, sino que comparte tu propia reflexión sobre cómo la palabra te habló. Esto te permitirá hablar de la palabra de forma natural y efectiva en la era digital, cumpliendo la gran comisión al compartir las bendiciones que recibes. El ministerio Conéctate a Jesús ahora concluye con un llamado a la acción. Así que, hermanos y amigas, en resumen, con el mapa, la Biblia, a tus pies, el código, el Espíritu Santo, guiando paso a paso, y las anclas, nuestras creencias y espíritu de profecía, dándote firmeza, descubrirás joyas preciosas que transforman tu vida. Luego aplicarás estas verdades para impactar tu día a día en el mundo. Pero esto no termina aquí. La invitación es para ti ahora mismo. Toma tu mapa, abre tu Biblia con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Permite que el código te guíe. Rinde tu vida al Espíritu Santo para que te revele la verdad y te dé poder para vivirla. Aférrate a tus anclas. Confía en las verdades fundamentales que te dan estabilidad. Descubre las joyas. Permite que la enseñanza de Jesús transforme tu ser y vive las aplicaciones. Sé un agente de cambio en tu hogar, tu comunidad y en el mundo digital, compartiendo la esperanza del Evangelio. Este no es solo un método, es un estilo de vida que te conecta con Jesús ahora y te prepara para vivir para la vida eterna. Comienza hoy tu viaje con el método MKH y experimenta la plenitud de conocer a Dios íntimamente. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo, todos juntos rumbo al cielo. Hoy día no vamos a preparar una presentación en PowerPoint porque
no la necesitamos. Pero ya usted sabe cómo hacerla, la hemos hecho los 8 días anteriores, las 8 lecciones anteriores. Ya usted sabe cómo se preparan. Pero si quiere también tener esta presentación, bueno, vamos a dársela. No la vamos a usar porque ya no nos toca a nosotros dirigir la reunión de mañana. En adelante van a seguir los pastores. Pero como este detrás de cámara y el detrás de cámara incluye la preparación del PowerPoint, pues vamos a preparar el PowerPoint. Miren cómo se prepara para los nuevos, sobre todo los nuevos. Ya tenemos aquí la información dada por Gemini. No vamos a usar la información dada por Gemini para el PowerPoint. Vamos a utilizar para el PowerPoint la información original, la que le dimos a la que nos da el folleto guía, y se la vamos a dar a prezi.com. ¿Ok? Buscamos la primera parte. Aquí está la primera parte. Esta es la primera parte. Vamos a copiarla. La copiamos toda. Hasta aquí. No, no copiamos el mensaje, que el mensaje extra no lo copiamos, copiamos solo hasta ahí. Vamos ahora a prezi.com. Aquí está la 8 y ahora le vamos a agregar la 9. Nueva presentación aquí. ¿Ven cómo se hace? ¿Cuál es el título? El título es ¿qué significa meditar en la palabra segunda parte? Pero el título general es serie, dos puntos, primero Dios. Punto. Y ahora, tema 9. Tema número 9. ¿Qué significa meditar en la palabra primera parte? Guión 1. Ahí está. Ese es el título. Ahora vamos con el contenido. Aquí está la primera parte del contenido. Vamos a quitar la introducción para que no se guíe por eso. Quitamos lo que dice el detrás de la cámara. Ahí quitamos esto. Ok, y partimos desde la serie. La serie Primero Dios es nuestra gran serie Feliz para Siempre, con el tema número 9. ¿Qué significa meditar en la palabra primera parte? ¿Sí? Allí. Ahora vamos a agregar la segunda parte. Aquí hay que tener cuidado porque si nosotros damos enter, la plataforma entiende que ya le dimos todo y empieza a hacer, pero todavía falta una parte. Así que regresamos a Gemini, donde tenemos la segunda parte. Aquí está la segunda parte. ¿Ven? Aquí está. Y la copiamos todita. Copiamos hasta aquí, capítulo 1, versículo. Ok, aquí. Ahí. Las instrucciones que le dimos a Gemini no las copiamos, porque estas no son para Gemini, son para
Prezi.com. Vamos a Prezi.com. Aquí. Y aquí ahora pegamos toda la información. Ahora, miren lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer algo que ayer no les dije. Voy a copiar todo lo que le estoy dando a Prezi.com. Copio. Le ordeno que haga la presentación y me voy a InVideo. Aquí. InVideo ahí. Y le pido a InVideo ahí que me prepare un video con la misma información que le di a Prezi.com. ¿Ve? Y mientras Prezi.com, que ya terminó, miren, ya terminó. Ahí está. ¿Ve? Ahí está la presentación. ¿Ve? Ya terminó. Recuerden que ella me da cuatro alternativas. Esta es la primera. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Me gusta esta. Y vamos a la cuarta. Y esta es la cuarta. La cuarta me parece muy simple. Casi no la veo. La tercera me gusta más. Me gusta más este psicodélico. Y las dos primeras no las voy a usar porque tiene unas imágenes que pertenecen a otro grupo religioso que no es el cristianismo. Así que me quedo con esta del psicodélico este que está aquí, está meditando. Pero antes me voy a ver qué pasó en el vídeo. Ok, me dice que ya superé el tiempo de 10 minutos, así que no se va a poder, por lo menos no con este. Cierro y tenemos que subirnos a un plan pagado o esperar 3 días para hacer el video con ese canal. Pero tenemos una alternativa que más tarde la vamos a utilizar. Por ahora vamos a esperar a ver qué nos dice. Aquí está ya la presentación lista, miren ustedes. Aquí está serie Primero Dios, tema 9. ¿Qué significa meditar en la palabra? Primera parte. Veamos. Introducción a la meditación en la palabra. Presentación de la serie Primero Dios. La serie Primero Dios forma parte de una experiencia espiritual llamada Feliz para Siempre. En ella se enfatiza la importancia de establecer una relación íntima con Dios a través de la meditación y la reflexión en su palabra. Importancia de la meditación en la vida cristiana. Meditar en la palabra de Dios fortalece la fe y permite profundizar en las enseñanzas bíblicas. A través de la meditación, los creyentes pueden aplicar los principios divinos en su vida diaria. Propósito del bloque. El bloque temático. Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. Busca recordar a los creyentes su diseño divino. Este bloque incluye varios días de estudio enfocados en la meditación y su impacto en la vida espiritual. Contenido del tema 9. ¿Qué significa meditar en la palabra? Primera parte. Meditar en la palabra implica internalizar las escrituras, reflexionando sobre su significado y aplicación a la vida. Es una práctica que nos ayuda a mantener nuestra fe activa y comprometida con los principios divinos. Pasos para guardar la palabra en el corazón. Guardar la palabra de Dios se puede lograr a través de la memorización, escritura y meditación diaria. Escribir los versículos y reflexionar sobre ellos permite una conexión más profunda con el texto sagrado y facilita su
recordación. Relación entre meditación y el crecimiento espiritual. La meditación en la palabra fomenta, el crecimiento espiritual al permitir que los principios de Dios se arraiguen en el corazón. Este proceso transforma la vida, ayuda a resistir tentaciones y guía en la toma de decisiones correctas. Texto bíblico y reflexión. Lectura de Deuteronomios capítulo 11, versículos 18 y 19. La instrucción de Deuteronomio 11, versículos 18 al 19, nos llama a poner la palabra de Dios en nuestro corazón y alma, atándolas como señal y enseñándolas a nuestros hijos en múltiples contextos de la vida diaria. Análisis del texto original. Este pasaje subraya la necesidad de integrar la palabra de Dios en todas las áreas de la vida, desde la educación familiar hasta la rutina diaria, fomentando así una relación constante y meditativa con el mensaje divino. Enfoque de la oración. La oración es crucial como medio para conectar con Dios y meditar sobre su palabra. La práctica de orar permite reflexionar sobre su significado y aplicar los principios bíblicos en la vida personal. Actividades prácticas. Escribir y compartir versículos. Anotar versículos que impactan es una técnica eficaz para memorizar. Compartir estos versículos con otros crea un ambiente de reflexión y aprendizaje comunitario. Practica la oración diaria. La oración diaria es fundamental para mantener una relación sólida con Dios. Dedicar tiempo específico cada día para agradecer y pedir dirección fomenta el crecimiento espiritual. Culto vespertino familiar. Terminar el día con un culto vespertino fortalece los lazos familiares y espiritualiza el hogar. Esta práctica ayuda a reflexionar sobre los eventos del día y conectarse con Dios en comunidad. Amigos, hasta aquí nuestra lección número 9. ¿Qué significa meditar en la palabra? Primera parte. Le invito a que nos esperen mañana a las 5 de la mañana, cuando el pastor Vladimiro de los Santos va a estar desarrollando este tema. Y a las 6 de la mañana estaré con ustedes con el detrás de cámara de el tema número 10. ¿Qué significa meditar en la palabra? Segunda parte. Por ahora, está pendiente porque cuando resuelva el problema de el video, te estaré mandando el video correspondiente al tema de hoy. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por regalarnos este espacio, esta hora de estudio, cada mañana en la que podemos, oh Dios, preparar el material para el día siguiente. El pan para el día siguiente lo preparamos hoy. Gracias Padre, gracias por su cuidado y su protección. Por ahora, oh Padre Santo, bendícenos este día y que nos mantengamos conectados a Jesús. En Él pedimos todo. Amén. Cuídense mis queridos amigos, manténganse conectados a Jesús y les espero mañana cuando estaremos estudiando con el pastor Vladimiro de los Santos este tema número 9. Bendiciones.